Señoras y señores, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Es un placer volver a estar con ustedes. Hoy es martes 17 de junio de 2025 y les traemos información importante. Pero antes te pido que si aún no te has suscrito, que lo haga y dale un buen me gusta. Hoy una traducción de la intervención del diplomático Pierre Antoine y el contexto histórico. El diplomático Pierre Antoine compartió una visión muy interesante sobre cómo la comunidad internacional está manejando el tema de la seguridad en Haití. Hay que poner esto en contexto histórico. Comenzamos. Bienvenidos a Notice Flash, el espacio donde las noticias no esperan y tú tampoco deberías. Aquí te traemos los hechos más explosivos, breves y al grano para que siempre estés un paso adelante. Si quieres estar informado sin rodeos y sin censura, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque en Notice Flash la verdad llega en segundos. Comparte este video con quien necesita abrir los ojos. El resumen de la situación de seguridad en Haití, zona de Mariani y otras regiones. Operación policial en Mariani. Las autoridades policiales lanzaron una importante operación en Mariani, bastión del líder de banda Bouba. Se trató de la primera intervención documentada con uso de drones por parte de la policía. Durante esta ofensiva, más de 15 presuntos miembros de bandas armadas fueron abatidos. Aunque los grupos armados habían preparado emboscadas, la operación resultó exitosa y fue considerada un golpe estratégico contra los criminales. Enfrentamientos en Carrefour Feules. En la zona de Carrefour Feules, la situación fue extremadamente violenta. Hubo enfrentamientos en los que murieron tanto policías como miembros de bandas, así como civiles. Las condiciones de seguridad siguen siendo alarmantes, con desplazamientos forzados de la población. Se reporta que en esa área hay 25 barrios que han sido completamente vaciados debido a la violencia de las bandas armadas. Desplazamiento y llamado a la acción. Las autoridades locales han llamado a la reocupación de zonas controladas por bandas, pero reconocen que incluso algunos de sus representantes no pueden regresar por temor a represalias. Hay críticas fuertes a la inacción del gobierno y acusaciones de corrupción. Ciudadanos exigen una restauración del orden que permita el regreso de desplazados a sus hogares. Arresto de sospechosos y uso de drones. El 13 de junio, autoridades dominicanas arrestaron a 3 personas, Pierre Goodley, Etienne y Estenio Saflor, acusadas de intentar adquirir drones kamikaze para enviarlos a bandas criminales en Haití, específicamente al grupo liderado por Johnson André, alias ISO, en Village de Dieu. Llamado a la unidad nacional, Emmanuel Bertillier, consejero presidencial, hizo un llamado urgente a dejar de lado los intereses personales y a priorizar una gobernanza inclusiva. Denunció que la división política no ha traído paz al país. Bertillier representa al sector de Salines dentro del Consejo Presidencial de Transición. Postura internacional y apoyo regional. Periodistas anticorrupción celebraron la decisión del Consejo Presidencial de no dialogar con las bandas, a diferencia de propuestas anteriores. Lula da Silva, presidente de Brasil, pidió a la ONU mayor involucramiento y financiamiento de la misión de seguridad para Haití. Incluso sugirió convertirla en una fuerza de paz internacional. Brasil ya ha contribuido con el entrenamiento de 400 policías haitianos. Apoyo financiero internacional. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, otorgó a Haití $283 millones en el marco del programa One Caribbean, con el fin de reconstruir hospitales, comedores escolares y relanzar el Plan Económico 2025-2030. Sin embargo, persisten dudas sobre el uso honesto de esos fondos debido a la corrupción en el Estado haitiano. Críticas y vigilancia ciudadana, intelectuales y diplomáticos haitianos piden la creación de un fondo común y una gestión transparente de los recursos. Advierten que si no se implementa un control riguroso, los fondos serán malversados como en anteriores ocasiones. Situación local en Keskov y zonas comunales. En la comuna de Keskov, aunque el centro urbano parece haber retomado cierta normalidad, las secciones comunales siguen controladas por bandas. Las autoridades locales solicitan apoyo logístico, mejores accesos y presencia policial sostenida para desalojar a los grupos criminales y permitir el retorno seguro de la población desplazada. Política migratoria estadounidense. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que migrantes en situación irregular
que no salgan tras recibir una orden de expulsión deberán pagar una multa diaria de $1,000. En cambio, quienes se autodeporten usando la aplicación CBP One pueden acceder a vuelos gratuitos. Esto se dirige particularmente a migrantes haitianos en Estados Unidos. Reconocimiento a la ayuda, pero énfasis en la seguridad. Queremos agradecer al Ministerio del Interior que nos apoyó, así como a todos los que dejaron sus casas para brindarnos refugio, comida y asistencia sanitaria. Sin embargo, lo más importante no es solo la comida o los cuidados médicos, sino la seguridad. La seguridad es lo que nos permitiría regresar a nuestro hogar en paz. Sobre la intervención de autoridades locales y periodistas, ese fue el agente ejecutivo interino quien hablaba en el micrófono, y los colegas periodistas que hicieron ese reportaje lo captaron bien. Es exactamente lo que está ocurriendo, y muchos internautas han reaccionado con razón, así como otros actores nacionales. Intervención del diplomático Pierre Antoine y el contexto histórico. El diplomático Pierre Antoine compartió una visión muy interesante sobre cómo la comunidad internacional está manejando el tema de la seguridad en Haití. Hay que poner esto en contexto histórico. Antes de 1915, ya en diciembre de 1914, hubo un gran desorden en el país. Fue entonces cuando Estados Unidos, el cuerpo de Marines, no la Marina de Guerra, entró y se llevó $500,000 del Banco de la República de Haití. Eso es un hecho histórico. Postura ideológica, derecha nacionalista haitiana. Yo soy de la derecha nacionalista haitiana. Creo firmemente que Haití es una de las naciones más grandes que ha existido sobre la tierra. Aunque hoy esté sufriendo, somos un gran país. Desde 1697, cuando Haití era colonia francesa, hasta su independencia, logramos maravillas. Dominación sobre República Dominicana. De 1801 a 1844 dominamos la República Dominicana. Primero España cedió el territorio a Francia. Luego, el 1 de enero de 1804, declaramos la independencia. Para ese entonces la República Dominicana ni siquiera existía, no se fundó hasta el 27 de febrero de 1844. Errores históricos internos. El primer error fue el conflicto entre los generales que gobernaban el país. Dessalines fue asesinado. El segundo error fue la división entre Christophe Pétion y Rigaud, que fragmentaron la nación. El tercer gran error fue Boyer, quien el 17 de abril de 1825 aceptó pagar una deuda de independencia impuesta por Francia. Contribución de Haití a otras naciones. Haití ayudó a liberar Grecia y a las regiones que hoy son Colombia, Venezuela, Bolivia, Panamá y Ecuador, que antes eran parte de la Gran Colombia. Crítica a la élite y a la dependencia externa. Hoy Haití está de rodillas, pero sigue siendo un país soberano, según los principios de las Naciones Unidas y la OEA. El problema es que nuestros líderes tienen mentalidad de esclavos ante los países blancos. No tenemos la voluntad ni el valor para actuar por nosotros mismos. Oportunidad dentro de la crisis. Una crisis también puede ser una gran oportunidad de transformación, pero si no se aprovecha será simplemente una crisis. Desde Duvalier hasta hoy nunca más hemos declarado a un embajador persona non grata, incluso cuando han intervenido en nuestros asuntos internos. El presidente debería tener el coraje de decir: ese embajador se va de Haití. La gran falta desde 1825. Desde 1825 cometimos el error histórico de aceptar la deuda impuesta por Francia. No era necesario, Haití tenía la fuerza y el derecho de defenderse. Nuestra cultura es africana, no francesa. Nuestros ancestros no eran franceses y debemos recuperar nuestra verdadera identidad. Responsabilidad de la élite. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad como élite. Como dijo Trump, no hables, gobierna. Estados Unidos no necesita hacer guerras para destruir países, tiene el poder suficiente sin ellas. En 2021, el presidente de Estados Unidos dio un discurso en la ONU en contra del globalismo. Yo coincido con eso. En Haití somos demasiado globalistas. Necesitamos reenfocar nuestro camino. Sobre la dirección del país y la independencia política. Dirigir un país es velar por los intereses de ese país. Durante mi presidencia tuvimos la oportunidad de eliminar ese complejo de inferioridad frente al blanco. Ese complejo de que todo lo que hizo el blanco antes es mejor. Acceder a la Avenida Panamericana, a sirenas diplomáticas dominicanas o estadounidenses como si fuera imposible sin ellos, es inaceptable. Dirigir un país implica defender sus intereses. Debemos deshacernos del complejo de inferioridad hacia los países blancos. No debemos aceptar imposiciones externas, ya vengan de Estados Unidos, Francia o la República Dominicana.
Crítica al control extranjero y a la economía haitiana. Yo no estoy de acuerdo con que los blancos vengan a imponernos cosas. No podemos permitirlo. Ni lo que hacen los americanos ni lo que hacen los franceses. Si República Dominicana decide cerrar su frontera o su espacio aéreo con Haití, eso no es malo. De hecho, así quizás podamos producir más y comprar menos. Cada año cruzan 2.000 millones de dólares por la frontera, pero el Estado haitiano solo recoge 18 millones cuando debería recibir 250 millones. La República Dominicana se beneficia más que nosotros del comercio bilateral. El problema no es el dominicano, sino nuestros propios empresarios corruptos. Desde la liberalización económica en 1995 hemos perdido soberanía y no recaudamos lo que deberíamos en la frontera. Sobre las decisiones políticas y alianzas. En política siempre hay que hacer elecciones. Es cuestión de escoger. O se aceptan los acuerdos de París y se pierde la industria local, o se resiste. Pero muchos líderes ceden ante la presión de Estados Unidos para implementar políticas que les convienen a ellos. Los dirigentes deben tener la capacidad de elegir lo que conviene al país, no lo que les impone el extranjero. Se necesitan líderes que quieran cambiar la nación, no marionetas que obedezcan intereses foráneos. Sobre los oligarcas y la clase política. Cuando uno habla de hacer política, siempre aparecen las mismas familias. Uno quiere organizar elecciones y los mismos de siempre aparecen como primeros ministros, como candidatos, amigos de amigos. Eso no es natural, pero así funciona. Es el poder de las oligarquías. El sistema político haitiano está capturado por una élite que se recicla constantemente en el poder. No hay verdadera renovación, solo una rotación entre los mismos apellidos de siempre. Sobre ideología y movimientos políticos. La política en Haití no se basa en ideología, sino en movimientos oportunistas. No se trata de invertir en ideas, sino en alianzas y beneficios personales. El movimiento por la democracia no tiene una ideología sólida. El pueblo necesita más que discursos. Necesita proyectos, programas y líderes comprometidos. Haití no tiene una política ideológica coherente. La mayoría de los partidos son movimientos que solo buscan llegar al poder, no transformar el país. Crítica a la generación política de 1986. Muchos de los que hoy hablan son parte de la generación de 1986. Tienen 60 años o más y han estado presentes en todas las etapas. Caída de Duvalier, regreso de Aristide, transición. ¿Qué ha cambiado realmente desde entonces? La generación de 1986 no es inocente. Han tenido poder en distintos momentos, pero el país sigue igual o peor. No han ofrecido soluciones duraderas. UCIT relación con Estados Unidos y crítica histórica. Desde la independencia, Estados Unidos nunca ha apoyado realmente a Haití. Fue uno de los últimos países en reconocer nuestra independencia. Francia nos impuso una indemnización y Estados Unidos no se opuso. La historia muestra que nunca hemos contado con su respaldo real. Históricamente, Estados Unidos ha sido un obstáculo más que un aliado. Sus políticas diplomáticas y comerciales siempre han buscado su beneficio, no el bienestar de Haití. Sobre el comercio con República Dominicana. En el comercio bilateral con República Dominicana ellos ganan mucho más. Nosotros no producimos casi nada para vender. Si cierran el mercado ellos pierden más. Pero en diplomacia no sabemos defendernos. El comercio bilateral está desequilibrado. Haití no tiene capacidad de negociación ni estrategia diplomática sólida. Esto nos deja vulnerables ante cualquier decisión dominicana. Sobre la designación de embajadores y el caos institucional. Jovenel Moïse se nombró embajadores sin respaldo, sin coordinación con ministros o directores generales, con desorden total. Se recurrió a organizaciones internacionales para imponer gobiernos a través de CARICOM y Naciones Unidas. El país ha sido gobernado sin institucionalidad. Se han tomado decisiones sin consultar ni planificar, lo que ha debilitado aún más nuestras estructuras. Sobre la inseguridad y la doble moral del poder. El expresidente Aristide implementó una política maquiavélica, doble juego, alianzas con bandas. No atacó a los verdaderos responsables del caos. Esa es la causa de la inseguridad actual. Mientras tanto, el Consejo Presidencial y el primer ministro no comprenden lo que pasa. La inseguridad que vive Haití es consecuencia directa de años de políticas incoherentes y alianzas con sectores criminales, y los actuales líderes no están a la altura de la situación. Sobre los haitianos en Estados Unidos. Muchos compatriotas viven ilegalmente en Estados Unidos. Si la administración decide expulsarlos, está en su derecho. Las leyes deben respetarse, pero deben también comprender las causas de esa migración. La migración haitiana es resultado del colapso del país. Estados Unidos tiene derecho a aplicar sus leyes, pero también responsabilidad por las políticas que han agravado nuestra crisis. Reflexión final. El pueblo necesita condiciones reales para vivir con dignidad. No se trata de dar la bienvenida, sino de crear las condiciones para quedarse. Lo que necesitamos es un redireccionamiento total del país. Haití no necesita caridad ni promesas vacías. Necesita una transformación profunda, con líderes honestos, comprometidos y capaces de hacer frente a la crisis nacional
nacional e internacional. Si este contenido te pareció revelador, compártelo con quienes quieren conocer la verdad más allá del discurso oficial. Suscríbete ahora a Notic Flash, activa la campana de notificaciones y mantente al tanto de las últimas maniobras políticas, militares y diplomáticas que están redefiniendo el futuro de Haití y América Latina. Tu apoyo es clave para seguir desenmascarando lo que otros prefieren ocultar. No te desconectes porque la historia no se detiene. Esto fue Notic Flash, donde el poder tiembla y tú te enteras. Déjanos tu opinión en los comentarios y no te pierdas el próximo reporte. Nos vemos en el siguiente Flash. Con las informaciones sin rodeos y sin censura, dale like, suscríbete y activa la campanita porque en Notic Flash la verdad llega en segundos. Comparte este video.